El PSC informa solo una pequeña fracción del número real de muertes por el virus del PSC. The Associated Press informó la semana pasada que documentos internos del Partido Comunista Chino dicen que la administración de Xi Jinping ordenó un control estricto sobre todas las investigaciones sobre el coronavirus. Los disturbios en el Capitolio y los mensajes del presidente Trump del 6 de enero no coinciden. ¿Ya estaba organizado? El presidente Trump dijo: "La libertad de expresión está siendo atacada como nunca antes. La enmienda 25 no tiene ningún riesgo para mí, pero volverá para perseguir a Joe Biden y su administración". Twitter y Facebook han amenazado con eliminar cualquier contenido adicional de Stop the Steal. Forbes pide que no contraten a ningún funcionario de la administración Trump. De lo contrario, ellos se encargarán de difamar a dicha empresa. Hola y bienvenidos a Factor Sorpresa. Hasta el día de ayer, 12 de enero, el número de personas infectadas por el coronavirus, virus del PSC, superó los 91 millones en todo el mundo, con al menos 1.95 millones de muertes. Todavía recuerdo como al comienzo del brote del año pasado, los expertos médicos advirtieron que el coronavirus sería adquirido por cientos de millones de personas en todo el mundo. Hasta el momento, algunas personas se mantienen escépticas al respecto. Sin embargo, esto ya sucedió. Aunque el número de infecciones que nos muestran no es una cifra real, ya que el Partido Comunista Chino, así como Irán y otros regímenes, han ocultado la información verdadera sobre las muertes por el virus del PSC. Especialmente el Partido Comunista Chino, que ha informado una pequeña fracción de la cifra real. Por lo tanto, el número real de infecciones es mayor que los 91 millones actuales. Desde la aparición de una variante del coronavirus en el Reino Unido, también ha surgido una variante en Sudáfrica. Según Dave Ricks, CEO de Eli Lilly, una multinacional farmacéutica de Estados Unidos, la variante que surgió en Sudáfrica teóricamente puede evadir los anticuerpos desarrollados por la empresa. Esta variante se ha encontrado en Japón, Corea y Suiza. Sin embargo, el CEO de Eli Lilly dijo que el medicamento de anticuerpos COVID-19 de su compañía puede ser efectivo contra la variante británica. Algunos profesionales médicos ya han advertido que el coronavirus está en constante mutación, lo que plantea desafíos para el desarrollo de medicamentos y vacunas. Por ejemplo, la vacuna que fue desarrollada para la cepa antigua ¿sigue siendo eficaz para tratar la cepa mutada? Bueno, eso es una historia diferente. En las primeras etapas del brote, el Partido Comunista Chino intentó encubrir el virus. Incluso hasta ahora, la comunidad internacional aún no puede confirmar el origen del virus. Se sospecha ampliamente que el virus está relacionado con el Instituto de Investigación de Virus de Wuhan. El 12 de enero, The Daily Mail del Reino Unido reveló que se ha eliminado una gran cantidad de páginas de información importante sobre el Instituto de Virología de Wuhan, de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, al menos varios cientos. Se eliminaron más de 300 proyectos de investigación relacionados, incluidos importantes datos de investigación de Shi Chen-li, en el Centro de Investigación del Instituto para Enfermedades Infecciosas Emergentes. The Associated Press informó la semana pasada que documentos internos del Partido Comunista Chino mostraban que la administración de Xi Jinping había ordenado un control estricto sobre todas las investigaciones sobre el coronavirus. Al mismo tiempo, los medios chinos de comunicación dan gran publicidad a que el virus se originó en el extranjero.
La prensa británica cree que eliminando masivamente documentos del instituto es otro ejemplo de la obstrucción del Partido Comunista Chino a las investigaciones sobre el origen del virus. En los Estados Unidos, los estados de Nueva York, Nueva Jersey y California son los 3 estados con más izquierdistas y con mayor cierres de emergencia, teniendo las tasas más altas de muerte e infección en los Estados Unidos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por ejemplo, ha estado predicando el cierre desde marzo o abril del año pasado, pero el 11 de enero dijo inusualmente: simplemente no podemos permanecer cerrados hasta que la vacuna alcance una masa crítica. El costo es demasiado alto. No nos quedará nada por abrir. Debemos reabrir la economía, pero debemos hacerlo de manera inteligente y segura. Pero, ¿por qué Andrew Cuomo de repente hizo tal declaración? ¿Por qué de un momento a otro suena como un discurso que habría dado el presidente Trump? Un punto de vista es que al aproximarse la salida del presidente Trump, Cuomo no tendría a quién culpar por el daño causado por el cierre. Y como seguramente no querría culpar a Biden, hizo esta declaración. Definitivamente, él es un personaje de izquierda actuando con una doble moral. Ayer nos preguntamos dónde estaba el presidente Trump. Sabíamos que estaría en Texas por la tarde, y así fue. El presidente Trump viajó a la ciudad de El Álamo, Texas, en la frontera con México. Recorrió las 450 millas del muro fronterizo que se lograron construir hasta ahora. El presidente Trump luchó por completar este muro durante los últimos 4 años, a pesar de la fuerte resistencia demócrata. Antes y después del viaje, el presidente Trump habló con el público al menos en 2 ocasiones, siendo la primera vez que lo hace desde el 6 de enero. En sus discursos respondió a las preguntas y preocupaciones de muchas personas. En particular, abordó la intención de los demócratas de lanzar un segundo juicio político. Dijo que se trataba de una acción más de la cacería de brujas de la izquierda, que traería peligro al país. Afirmó que su discurso frente a la Casa Blanca el 6 de enero no contenía ninguna incitación a la violencia. Y nuevamente en este discurso el presidente Trump volvió a mencionar que no quería ningún tipo de violencia. El presidente Trump también señaló que el problema real era que algunos políticos están blanqueando la violencia de grupos de extrema izquierda como Antifa y Black Lives Matter. De hecho, en el verano del 2020, los activistas de extrema izquierda aplastaron y quemaron Washington D.C., la ciudad de Nueva York, Portland, etc. Pero los políticos izquierdistas eran extremadamente parciales y los protegieron. Los izquierdistas incluso convirtieron el centro de D.C. en un mar de fuego, quemaron iglesias históricas e incluso intentaron asaltar la Casa Blanca. En tal situación el alcalde de D.C. no hizo nada. Al final, fue el presidente Trump quien encomendó a la Guardia Nacional que fuera allí y mantuviera el orden. El reciente incidente del Capitolio, por otro lado, está lleno de dudas. La revelación más reciente es por parte del medio de comunicación estadounidense National Pulse. El 11 de enero, el medio informó que el momento del incidente en el Capitolio y el discurso del presidente Trump no coinciden. Confirmó que las acusaciones de la izquierda no eran válidas. La izquierda creía que la incitación del presidente Trump en su discurso fue la principal causa de la conmoción en el Congreso. Pero la cronología real de los acontecimientos del 6 de enero fue la siguiente. El discurso del presidente Trump terminó a la 1:11 p.m. y el impacto en el Congreso comenzó al menos a la 1 p.m. A la 1:10 p.m. la policía del Capitolio comenzó a solicitar ayuda a otras fuerzas del orden público. Para al menos la 1:50 p.m. el asalto ya había alcanzado su punto culminante. Entonces el discurso del presidente Trump terminó a la 1:11 p.m., donde el presidente Trump pidió una protesta pacífica. También fue al Capitolio para animar a los congresistas republicanos. Caminar desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, debido a las multitudes, sería de forma muy lenta. De hecho, los medios estiman que tomaría al menos 45 minutos. Es decir, la primera ola de personas que escucharon el discurso del presidente Trump llegaría al Capitolio antes de la 1:56 p.m. Por lo tanto, hubo una brecha en el cronograma.
Como dijimos anteriormente, el asalto al Capitolio alcanzó su punto culminante alrededor de la 1:50 p.m. Entonces, cuando la multitud se apresuró a ir allí a la 1:56 p.m., después del discurso del presidente Trump, ya había mucha gente en el Capitolio. ¿Cómo es que la multitud que acababa de escuchar el discurso del presidente Trump pudo abrirse camino tan fácilmente para llegar al frente de la multitud que ya estaba en el lugar e irrumpir en el Congreso? Este análisis confirma totalmente cómo el asalto al Congreso y el discurso del presidente Trump no tienen ninguna relación, como se empeñan en señalar los izquierdistas y la mayoría de los medios de comunicación. Bueno, regresemos un poco. Después de llegar a Texas, el presidente Trump dio un discurso al público bajo el muro fronterizo en el Álamo. Destacó sus logros en la protección de la frontera. Además, mencionó las acciones políticas de izquierda en curso. Dijo, la libertad de expresión está siendo atacada como nunca antes. La enmienda 25 no tiene ningún riesgo para mí, pero volverá para perseguir a Joe Biden y su administración. La declaración del presidente Trump fue interesante. Como saben, la 25ª enmienda permite al vicepresidente, junto con el gabinete, destituir a un presidente no apto de su cargo, siempre que la mayoría esté de acuerdo. ¿Por qué dijo el presidente Trump que la 25ª enmienda sería contraproducente para Biden? Como lo mencionamos antes, Harris sería una opción más popular para la extrema izquierda. Biden, como político veterano de Washington, solo estará dando un paseo por los faldones de la extrema izquierda. Si Biden asume el cargo el 20 de enero, entonces habría una posibilidad de que Kamala Harris una al gabinete para luego destituir a Biden del cargo. Entonces, las palabras del presidente Trump pueden ser una advertencia al respecto. Como sabemos, el 11 de enero el presidente Trump y Pence se reunieron y hablaron por primera vez desde el 6 de enero. Según informes de los medios estadounidenses, tuvieron una buena conversación. Pence no apoyaría iniciar la 25ª enmienda para destituir al presidente Trump. Por eso el presidente Trump dijo cero riesgo para él. El presidente Trump y Pence también llegaron a un consenso para oponerse al juicio político promovido por los demócratas. El día de ayer se llevó a cabo una reunión en el Senado para emitir votos para una resolución que pida el inicio de la 25ª enmienda para destituir al presidente Trump de su cargo. La resolución es solo una declaración que no tiene poder vinculante. ¿Se dan cuenta? Pelosi y las fuerzas que ella representa están presionando por un segundo juicio político al presidente Trump. Aunque Pence se está negando a destituirlo, ellos están emitiendo una resolución, al menos para hacer una declaración y poder ensuciar el mandato del presidente Trump. ¿Cómo pueden estar tan locos? Creo que todas las personas que están preocupadas por esto definitivamente opinarían que Pelosi y su grupo sí están demasiado locos. Entonces, ¿por qué Pelosi está presionando por un impeachment cuando se supone que Biden está a punto de asumir el cargo? El 10 de enero, 60 Minutos de CBS transmitió una entrevista con Pelosi en la que ella explicó sus razones y habló sobre las otras supuestas amenazas del presidente Trump. Cabe mencionar que Leslie Stahl, la conductora de 60 Minutos que entrevistó a Pelosi, en algún momento confrontó a Trump en una entrevista en vivo durante la campaña presidencial el año pasado. El resultado de esto fue que el presidente Trump abandonara inmediatamente la escena. El motivo que dio Trump fue que Stahl fue injusta, dándole a Trump todas las preguntas difíciles con parcialidad, mientras le arrojaba a Biden todas las armas blandas. Debido a problemas de derechos de autor, no reproduciremos la entrevista original de 60 minutos. Solo destacaremos los puntos clave de esta entrevista con Pelosi. Primero, Pelosi dijo que el presidente Trump podría perdonarse a sí mismo antes de dejar el cargo para poder mantenerse fuera de la cárcel, pero que solo podía hacerlo a nivel federal y no a nivel estatal, donde actualmente está siendo investigado en el estado de Nueva York. En segundo lugar, cuando la presentadora preguntó, ¿existe la posibilidad de que después de todo esto no exista ningún castigo, que él no tenga consecuencias y pueda postularse nuevamente para presidente? Esta pregunta obviamente se planteó desde un punto de vista sesgado, y Pelosi respondió simplemente, diciendo que esta es uno de los motivos para acusarlo ahora. De acuerdo con nuestro programa anterior, ya debes saber que incluso si la Cámara de Representantes aprueba la moción de acusación el mediodía del 20 de enero, antes del traspaso del presidente, lo más temprano
que el Senado puede iniciar un juicio político es a la 1 de la tarde del 20 de enero, momento en el que es posible que el presidente ya haya sido reemplazado. ¿Hay alguna necesidad de acusar al presidente Trump? Además, ¿la ley estadounidense dice que un presidente saliente puede ser acusado? Actualmente los profesionales legales de los Estados Unidos todavía están divididos sobre este tema. La Constitución ni siquiera menciona si es correcto acusar a un presidente saliente. Así que el asunto pasa a depender de cómo lo interprete el profesional legal. Entonces, la opinión de los partidarios es que el presidente Trump debe ser acusado, para que pierda todos los beneficios de lo que un presidente puede disfrutar después de dejar su cargo, como tal vez incluir la protección del servicio secreto para un presidente saliente. Lo que es más importante, desde el punto de vista de la izquierda, el juicio político de un presidente saliente privará a ese presidente de la oportunidad de postularse nuevamente para la presidencia. Ese es el punto. Entonces, la otra vertiente de la abogacía de Estados Unidos se opone a la idea. El presidente saliente no debe ser acusado porque no está de acuerdo con la ley. Pero en este momento, los demócratas del Congreso están presionando por un juicio político. Es solo que tienen un desacuerdo interno sobre el enfoque específico. James Clyburn, el demócrata número 3 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cree que debido a que el juicio en el Senado será más lento y que el resultado del juicio político de Trump casi es seguro que saldrá después del mediodía del 20 de enero, él sugiere que es importante darle al presidente electo, Biden, los 100 días que necesita para poner en marcha su agenda. Después de esos 100 días, comenzar con el juicio político. El segundo demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Steny Hoyer, está aún más ansioso y dice que cree que cuanto antes se tome la decisión de juicio político mejor. Incluso dijo claramente a los demócratas de la Cámara por qué quería un juicio político para que Trump se retirara del cargo antes del 20 de enero. La razón es que no quería que Trump participara en ningún comportamiento llamado incendiario en los días restantes. Es posible que algunos de ustedes no comprendan lo que sería para la izquierda volver a tener el poder. Al observar lo que ha sucedido en los últimos días, ¿lo comprenden ahora? Y esto es solo el comienzo. Biden aún no ha tomado oficialmente el poder. Según un memorando interno del FBI, hay estadounidenses que planean protestas armadas en los 50 estados entre el 16 de enero y el 20 de enero. Washington D.C. también podría enfrentar ese escenario. Entonces, la policía local solicitó refuerzos militares. Según las últimas noticias, habrá 15.000 soldados de la Guardia Nacional estacionados en D.C. el día 20. Esto se describe públicamente como escolta de la transición presidencial. Según informes de los medios de comunicación estadounidenses, estos soldados llevarán armas letales. En los últimos 2 días, los habitantes de D.C. han mostrado imágenes de soldados estadounidenses marchando hacia la capital de los Estados Unidos. Pero la atmósfera allí todavía es bastante relajada. Algunas fotos de ciudadanos locales paseando lentamente o pasando junto a los soldados. Sin embargo, la escena sigue siendo un poco diferente a la de los Estados Unidos que se suele ver. ¿Los soldados fueron enviados por el presidente Trump o por otros oficiales militares de Estados Unidos? Al día de hoy aún no pudimos confirmar. Aunque no está confirmado, algunos informes dicen que Biden tiene la posibilidad de realizar una ceremonia de inauguración virtual remota. Entonces, ¿por qué habría tantos soldados? Y hay noticias de que estos soldados quizás se queden hasta el 24 de enero. Mi pregunta es, si Biden eligió la inauguración virtual remota, ¿por qué no elegir la gobernanza virtual? Simplemente podría estar exento de ir a la Casa Blanca, quedarse en un sótano, estar seguro y ahorrar esfuerzos. ¿Por qué molestar tanta gente? Según las últimas noticias del 12 de enero, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, dijo en un comunicado que Biden será el próximo comandante en jefe del ejército de Estados Unidos. Además, el bloque izquierdista en las redes sociales también se ha vuelto más severa con la supuesta victoria de Biden. Twitter y Facebook han amenazado con eliminar cualquier contenido adicional de Stop the Steal. Y la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, señaló que lanzaron una estrategia adicional para erradicar toda la información llamada tóxica, suspendiendo permanentemente la cuenta del presidente Trump. Incluso la canciller alemana, Angela Merkel, que se inclina hacia la izquierda, ha criticado la censura al estilo comunista chino.
de las redes sociales estadounidenses, incluida la suspensión de las cuentas del presidente Trump. Además, como los conservadores están abandonando rápidamente las redes sociales de izquierda, muchos se están inscribiendo en Parler, que afirma proteger la libertad de expresión. El CEO de Parler incluso dijo el 9 de enero que Parler no estará disponible en Internet hasta por una semana, mientras reconstruimos desde cero. Sin embargo, el Washington Examiner informó el 11 de enero que un operador de servidor de web llamado Epic, que es más de derecha, está discutiendo con Parler para ver si está dispuesto a hacerse cargo de la plataforma, pero al momento de escribir hoy no se ha hecho nada y el CEO de Parler, Matt Te, dijo el día de ayer 12 de enero que incluso su propia vida está siendo amenazada y que ahora no puede volver a casa. Además de la represión y la censura contra el presidente Trump y el discurso conservador, los aliados de Trump también están siendo amenazados. Los senadores republicanos Hawley y Cruz, que cumplieron su palabra y desafiaron las elecciones del 6 de enero, están siendo presionados para que renuncien por parte de la izquierda, que los calificó de terroristas. Los editores de la revista de medios izquierdistas Forbes emitieron una advertencia a todas las empresas a no contratar a nadie que haya trabajado como funcionarios de comunicación en la Casa Blanca de Trump, incluidos Spicer, Conway, Sanders, McEnany y otros, afirmando que Forbes difamará a esa empresa. Estados Unidos está experimentando cambios radicales y en el Foro Económico Mundial de este año en Davos, las llamadas élites de varios países debatirán un tema llamado el Gran Reseteo, una agenda publicada abiertamente en el sitio web de Davos. ¿Podrán llevarlo adelante? Gracias y hasta mañana.